Dentro de la diversidad humana, preferencias sexuales, género, color de piel, creencias religiosas, etnia, la discapacidad es aquella de la cual huimos constantemente y no queremos oír ni hablar. Ver la discapacidad de frente nos enfrenta con nuestra fragilidad. Hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad. Es aproximadamente el 15% de la población mundial, según la OMS. Y justo estos datos y muchos otros muy interesantes los leí de un artículo en Detona, del cual tengo el honor de pues, tener al autor aquí con nosotros de este artículo. Y les quiero contar un poquito de él. Él es Pepe Macías. Él es ciego desde los 6 años. Es Master Trainer Internacional para Dialogue Social Enterprise, fundador de Diálogo en la Oscuridad Monterrey, del cual algunos tenemos el gusto de haber conocido y experimentado. Está dedicado a temas de discapacidad, diversidad e inclusión, empatía social. También es coach, es practicante de la psicología positiva y mindfulness, y también es escritor. Así que bienvenido, Pepe, y bienvenidos todos a este capítulo del podcast. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a todos. Y pues bueno, bien contento de que me hayas invitado y listo para compartir contigo y con la gente que nos acompaña. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que, como te decía, yo tuve el honor de conocerte porque me refirieron contigo. No me imaginaba que iba a hablar con la persona que fundó esta experiencia de diálogo en la oscuridad. Y bueno, pues me gustaría de entrada, para las personas que no han experimentado esto, que nos cuentes un poquito qué es diálogo en la oscuridad, y ya luego les comparto yo para mí cuál fue la experiencia. Sí, claro, con gusto. Pues Diálogo en la Oscuridad tiene un historial un poco amplio aquí en Monterrey. De alguna forma, el nombre está, mucha gente lo escuchó, mucha gente fue, muchos se quedaron con ganas de ir. Pero básicamente Diálogo en la Oscuridad es una exhibición, o nace como una exhibición que está dividida en áreas, pueden ser 3, 4, 5 áreas distintas, y la particularidad pues son dos. Una es que todo sucede en total oscuridad. Tú que lo experimentaste sabes que es una oscuridad en la que no te ves ni la mano, De la ¿no? mano, exacto. Sí, o sea, buscamos la oscuridad completa. Y la segunda particularidad es que tu guía es una persona con discapacidad visual. Entonces, dentro de la exhibición hay distintas áreas que recrean zonas de la vida cotidiana. Puede ser un parque, una plaza, una ciudad, una cafetería, todo apoyado con elementos de sonido, elementos táctiles, aromas, pero pues desde la perspectiva no visual. Y pues todo nace hace ya 33 años. En Alemania lo crea el doctor Andreas Heineken. Y pues básicamente él lo que propone es un cambio de roles, ¿no? Él conoce a una persona ciega en su vida, le impresiona el encuentro que tiene con esta persona, se da cuenta que puede hacer básicamente lo mismo que él. Y él dice, ¿cómo le hago para que la gente viva esta experiencia? Y dice, pues bien fácil, apago la luz, que los que ven sean ahora los que no ven, y que los que no ven en esta oscuridad se conviertan en los líderes del grupo, en los que guían, en los que te cuidan, en los que te acompañan. Y pues eso es diálogo en la oscuridad. Aquí en Monterrey, la primera vez que estuvo, yo no lo hice originalmente. De hecho, te platicaba antes que ese fue mi primer trabajo. Lo hizo el gobierno del estado en turno en el 2006. Lo trajeron un poquito antes del Fórum de las Culturas, quizá algunos lo recuerden. Estuvo en el Parque Fundidora por casi 2 años. Después terminó ese periodo y más adelante yo obtuve, digamos, la licencia para reproducirlo otra vez y tuvimos la exhibición en Planetario Alfa. Que ahí fue la vez que a mí me tocó experimentarlo, Pepe. Probablemente incluso hasta cruzamos caminos en ese entonces sin saber que pues años después íbamos a estar aquí en el podcast, Probablemente. ¿no? Sí, a lo mejor. Nos pasa, de repente, de hecho hoy me acaba de hablar una chica del TEC preguntándome por un evento de diálogo en oscuridad para ellos. Y este comentario llevan muchas que luego me dice, es que yo fui en la primaria, cuando estaba en la primaria, fui al Parque Fundidora y ya empiezan a doler los años, porque pues Claro. probablemente yo fui el guía. Sí. Esa chica que está en primaria y ahorita ya trabaja en el TEC, ¿no? Sí, no, y de verdad que es un formato que a mí me encantó, Pepe, porque como bien dices,
no hay, al menos yo no encuentro otra manera de que realmente te des cuenta cómo es la situación del día a día de la otra persona si no la vives, ¿no? O sea, creo que es algo que por más que te lo cuenten, te platiquen o que te digan, imagínate que tú no vieras, imagínate que tú no pudieras hacer esto, no lo logras palpar hasta que estás en la misma situación y que no hay manera de hacer trampa, ¿no? Porque lo primero que hace uno es, a ver, déjame mover tantito el paliacate, la venda para ver si veo tantito, Sí, pero no se ve, como dices tú, es oscuridad total. Y esa es la cuando, desventaja, ¿eh? Cuando usas sí, un antifaz, pues te lo quitas cuando te sí, desesperas. Acá no puedes hacer trampa. Fíjate que la principal crítica que se le hace a Diálogo en la Oscuridad en el Mundo, porque es un proyecto mundial, hemos estado en ya más de casi 50 países, es que no se le hace justicia a la discapacidad visual. O sea, la principal crítica es, así no es ser ciego, ¿no? Y ok, no, la verdad es que no, así no es ser ciego, pero reproducirlo de otra forma sería muy complejo. O sea, no puedo yo tener la irresponsabilidad a lo mejor de vendarte de alguna forma en que no te puedas quitarle el antifaz de los ojos y ponerte a cruzar una calle donde sí vas a tener un peligro real, o mandarte a una banqueta donde sí vas a ir a estrellarte contra un poste, cosa exacto, que a lo mejor yo no hago porque yo ya tengo más experiencia, ¿no? Entonces, sí. no es, o sea, así no es tener una discapacidad visual, pero es lo más que nos podemos acercar, digamos. Y qué interesante porque dicen no es así, pero porque es todavía más complejo. O sea, Claro, no por el hecho de que lo hagan claro, o sea, sí, o sea, es para empezar justo, tú vas y tú tienes un guía, exacto, cosa que no y yo pasa afuera. no. No, o sea, yo si salgo a la calle, pues no tengo un guía, Exacto. ¿no? Digo, a menos de que alguien me acompañe deliberadamente, pero esa es la primera diferencia. De hecho, justo en el Planetario Alfa tuvimos un señor que una vez se molestó en un recorrido, al Ajá. final, ¿te acuerdas que al final había una cafetería? Sí, Y él claro. estaba muy molesto porque decía, es que esto no es real. Decía, cada uno de nosotros debíamos de haber tenido un guía, ¿no? Los grupos entraban máximo de 8 personas y Sí, tenían un guía por un guía grupo. por cada 8, sí. Y la chica que lo estaba guiando le dice, señor, pues con todo respeto, digo, estamos capacitados para guiar a 8 personas y aparte así no es. O sea, imagínate que yo como persona ciega me pusiera a demandar que cada vez que salgo de mi casa siempre tuviera que estar acompañado por una persona. Exacto, sí, No se cosa puede. que no va a suceder, ¿no? Y No. te voy a ser bien sincero, creo que es la manera de que te tienes esa sensibilidad. Ahorita que decías el ejemplo de la cafetería, cuando te decían paga, recibe la Sí, feria, y que tú decías, no sé qué billete estoy agarrando, no sé cuánto me dieron, más o menos siento la moneda. Para mí realmente lo que más me impactó, porque literalmente me pegué, fue cuando ya te decían cruza la calle, ¿no? Y que estaba todo este ruido ambiental y tú no sabías si estabas arriba o abajo de la banqueta, si te ibas yendo para la izquierda, para la derecha. Yo topé con una como que era la defensa del carro, ¿no? O simulaba la sí, defensa del carro, sí. y empecé y la verdad sentí una ansiedad brutal de cómo le hago para salir de esta situación, porque visualmente, pues no, o sea, aunque quieras, no puedes hacer trampa, no puedes ver, y es como empiezas a agarrar esta empatía de decir, así es. O sea, uno decía, así es el día a día. Sé que es todavía mucho más complicado, pero lo que nos lleva al tema de esta parte con la que iniciábamos el capítulo y que tú escribías muy bien en tu artículo, que es ver la discapacidad de frente nos enfrenta con nuestra fragilidad. De verdad, yo te soy bien sincero, Pepe, como comentábamos antes de iniciar el podcast, para mí, yo admiro las personas que ponen un granito de arena para hacer este mundo un lugar mejor. Que no solo se sientan a señalar y decir que es culpa de todos los demás, que el mundo está como está, y sobre todo cuando hay personas que tienen cosas en contra y a pesar de eso salen adelante, ¿no? Porque ahorita, digo, no me daba, creo que me pude aventar los primeros 10 minutos del capítulo leyendo tu currículum, ¿no? Que es muy extenso, y pude haber hablado de todos los países que has recorrido y todos los lugares a donde has ido a dar pláticas y todo, pero algo que me sorprende a mí, Pepe, es que no te limitas. O sea, creo que ante las discapacidades, y aquí por favor, si digo una tontería, corrígeme con toda la confianza, pero ante el tema de discapacidades, pues están las dos opciones, ¿no? El decir, pues tú no puedes, ¿no? Pues que incluso aún personas sin alguna discapacidad les hacen esto, ¿no? De decir, pues tú no puedes, tú eres el que no puede, el que no tiene lo suficiente para hacerlo, y se la creen. Y están estas otras personas que nos demuestran y que vemos en los Paralímpicos y que vemos en muchos lugares que dicen,
a pesar de esto, yo me voy a levantar y voy a hacer lo que quiero hacer. No sé si nos puedas contar un poquito, Pepe, esta decisión, cómo nace, cómo fue, en qué edad, digo, porque para ti este tema de la discapacidad visual comienza desde los 6 años, ¿verdad? Sí, sí, yo nací viendo y a los 6 años tengo leucemia. Y cuando entro al hospital, pierdo la vista casi, casi al ingresar al hospital. Muy rápido, en 1 o 2 días ya no veía nada. Y desde ahí ya no pude recuperar la vista porque hubo un derrame de sangre en las retinas. Y las retinas es la parte más delicada del ojo. No hay mucho que hacer cuando tienes un problema de retina. Eh, pues mira, también lo escribí en otro artículo por ahí, de Tona, que me dan la oportunidad de desahogarme un poco y de compartir mis ideas sobre lo que mencionabas de los Paralímpicos, ¿no? Que trajeron 23 medallas, creo. Y yo decía, bueno, es que la cuestión o la habilidad, digamos, que se desarrolla, no siempre, porque tampoco no es que toda la gente con discapacidad tenga las oportunidades de destacar, porque sí, por un lado es como tu mentalidad, tu entusiasmo, tus ganas, tu resiliencia, tu motivación. Pero no podemos negar que hay barreras sistémicas que mucha gente no va a poder pasar, ¿no? La gran mayoría de la gente con discapacidad está en áreas rurales, en áreas pobres. La mayor cantidad de la gente con discapacidad, de esos 1.000 millones de personas que mencionabas al inicio, la mayor parte están en países que se le llama del tercer mundo. Entonces, esa gente, por más que se esfuerce, muchas veces no va a tener las oportunidades, ¿no? Pero lo que sí desarrollas, pues es la capacidad de hacer más con menos. O sea, eso sí me queda muy claro. Eh, a mí sí me gusta llamarle discapacidad, porque al final es bien simple. O sea, si tú y yo nos ponemos frente a una pantalla, tú la ves y yo no la veo. Por más que querramos suavizar los términos y ponerle capacidades diferentes y lo que sea, yo tengo una desventaja ante ti, al menos en el mundo visual. Sí. Y por ejemplo, tú y yo vivimos en un mundo totalmente visual. ¿Sí? No, ni siquiera te puedes imaginar el mundo sin lo visual. Sí. Entonces, tengo una clara desventaja, pero sí se desarrolla más la capacidad de hacer más con menos. ¿Y cómo nace para ser concretos? Eh, pues yo siempre he encontrado como la raíz de esto, el origen de esto, en mis papás, que yo cuando tenía, no sé a qué edad, pero yo calculo unos 10 años más o menos, alguna vez me dijeron que yo tenía que esforzarme e intentar sobresalir más, igual o más que las personas que veían, porque a mí, por el hecho de no ver, en automático las puertas se me iban a cerrar, cosa que era totalmente cierta. Sí. Y ellos me dijeron, ¿y algún día ya no vamos a estar contigo? O sea, vamos a morir y no vamos a estar ahí para ayudarte. Tú lo vas a tener que hacer solo. Y pues ahorita, digo, mis 38 ya pasó. Mi mamá acaba de morir hace muy poquito, pero ya tenía 15 años con Alzheimer. O sea, ya, digamos que yo no podía contar con un apoyo directo de ella. Ni tampoco de mi papá, que ya tiene 74 y que la cuidaba. O sea, yo tengo ya varios años que estoy viviendo una experiencia totalmente autónoma de vida, digamos. Y tenían razón. O sea, las puertas se cierran en automático porque no ves para casi todo, para trabajar, para estudiar, para socializar, para muchas cosas. Y segundo, no siempre vas a tener a la gente que te quiere a tu lado apoyándote. Un día ya no van a estar, tarde o temprano, ¿no? Entonces, para mí esa pequeña plática, que ni siquiera fue que me lo estuvieran repitiendo constantemente, una pequeña plática, creo que ahí fue donde nace como toda la intención pues pues de vivir lo más normalmente posible, pongámoslo entre comillas, normalmente, pero de la manera más digna posible, ¿no? De ahí nace la intención.
Y qué interesante porque, siéndote bien sincero, estoy seguro que no era un mensaje fácil de dar como papás. O sea, creo que naturalmente, digo, ahorita creo que tú y yo tenemos el honor de vivir esta experiencia, ¿no? Y creo que Sí, lo primero que hace uno como papá es querer cuidarlos hasta del aire, ¿no? O sea, que no claro, quieres que les pase nada, sí, que no les muevan un pelo porque ya te pones histérico y qué complicado dar un mensaje así de duro, déjame decirlo así, y de cierto, porque como dices tú, después de varios años les diste la razón que era lo que iba a pasar, pero que de cierta manera pues también te reventaba una burbuja de decir, va a ser difícil, pero ocupas tú esforzarte más para compensar eso, ¿no? O sea, creo que sí. son mensajes bastante fuertes los que te dieron. Sí, porque te dicen, vas a batallar y aparte no vamos, o sea, nos vamos a morir. En resumen, Sí, ¿no? y dices tú, y tú a una muy corta edad, ¿no? O sea, una muy corta Sí, edad, pero que a su vez también, me imagino, eso detonó que empezaras tú a trabajar en una serie de cosas que pues te iban de cierta manera preparando, ¿no? Para poder vivir la vida independiente que vives el día de hoy. sí, solo anticiparme. O sea, si tú me dices, oye, es que la empresa está viendo despidos, a lo mejor yo soy como catastrofista, ¿no? Pero yo me preparo por si me despiden, ¿no? Claro. Entonces tiene sus lados negativos, evidentemente. Eh, por ejemplo, a raíz de eso me volví muy perfeccionista, muy autocrítico, muy exigente, y tú sabes que eso, pues a la larga no te trae buenas cosas, Sí, eh, porque luego empiezas a ser igual con las demás personas, y pues no se vale, ¿no? Medir con la misma con la vara, misma vara. se vuelve incluso ahí medio tóxico el asunto, o sea, he tenido que trabajar también yo en bajarle a esas expectativas, a esa autocrítica, a esa exigencia, porque, híjole, pues tener la expectativa de vivir igual, o sea, vamos a decir, mucha gente ahorita tiene la expectativa, ¿no? De ser emprendedor y ser Ujú. millonario y asegurar tu futuro financiero, ¿no? Es Sí, como el sí, mantra ahorita, el objetivo de todo mundo. Para una persona con discapacidad es ser realista, o sea, ¿cuántas personas con discapacidad millonarias conoces por mérito propio? O sea, quizás nacen en una familia adinerada, exacto. pero que ellos hayan hecho el dinero, No. yo no sé quién. Entonces, o sea, hay que tener cuidado con la exigencia. Pero bueno, definitivamente ha sido mi motor, ¿no? Claro. Y ahora, Pepe, tengo yo la curiosidad porque justo, digo, preparándome para este capítulo me iba dando cuenta de, creo que todos tenemos diferentes conceptos de lo que es la inclusión, ¿no? Incluso creo que a lo mejor y la podemos ir abordando de maneras que no son las correctas. Me gustaría, tú que eres ahora sí que experto y que platicas mucho de este tema, que nos cuentes, para ti, ¿qué es la inclusión, Pepe? Es que la inclusión es un tema bien, muy amplio, Sí. puede ser muy complejo, pero puede ser también muy simple. A ver, la inclusión es sentirte parte de algo, ¿sí? O sea, Sí. em, para mí no es fácil pensar o darle el ejemplo a la gente de exclusión, ¿no? Alguna vez en que te hayas sentido que no pertenecías, que alguien te dijo que no, que alguien te dijo, en este equipo no puedes jugar, en este grupo de amigos no queremos que estés, en este trabajo no te aceptamos. O sea, cualquier rechazo que hayamos experimentado, pues esa es la exclusión Sí. a cualquier nivel, ¿no? Amorosa, social, laboral, educativa. Y lo contrario, cuando alguien nos ha aceptado, cuando alguien nos hace parte de un grupo, cuando alguien nos dice, claro que sí, bienvenido, con confianza, pásale, hasta cuando alguien te invita a pasar a su casa, ¿no? Esa sensación, esa es la inclusión. Entonces, básicamente, la inclusión es como aprender a ver a la gente por lo que son, o sea, aprender a distinguir que el otro básicamente quiere lo mismo que yo, al margen de cualquiera que sean sus diferencias. Básicamente quiere sentirse bien,
quiere sentirse aceptado, quiere Pertenece. pertenecer, quiere sentir bienestar. Y es bien difícil de digerir, pero incluso la gente que catalogamos como mala, Ujú. ¿no? Gente que causa violencia, que causa daño social, gente Quiere lo mismo. que al final, bueno, tú lo ves, o sea, porque los chavos hoy les es más fácil agarrar un arma y empezar a masacrar a otras personas porque encuentran una pertenencia que no encuentran en otra parte. Así es. O sea, en ese grupo, que por más mal que haga, los hacen sentir que ahí tienen un lugar, Ahí se sienten que bienvenidos, ahí tienen una aceptados. Sí. misión, ahí tienen algo que hacer, ahí se les retribuye con dinero, se les hace sentir de alguna forma útiles, porque en la sociedad regular no lo están logrando. Así es. Entonces es algo que al final todos queremos. Y para mí la inclusión, pues es eso, conectar con esa esencia, con esa necesidad esencial del otro de pertenecer y pues hacerle un campito, ¿no? Y ahora una pregunta también sobre eso, y que creo que casi casi la puedo responder solo, pero me gustaría saber tu opinión, es en el tema de inclusión como país, como México, ¿cómo consideras que estamos? Eh, Fíjate, aquí voy a traer a colación una charla que tuve hace poco con una chica que conocí. Ella es ciega, más o menos es de mi edad, casi por los 40 años. Ella tiene la particularidad de que su papá es de Alemania y su mamá es de Brasil. Entonces ella ha vivido en los dos países y ahorita vive en Alemania. Y evidentemente todos pensaríamos que en Alemania es mejor, ¿no? Entonces, no, no. México tiene sus pros y tiene sus contras. Alemania tiene sus pros y tiene sus contras. Estados Unidos tiene sus pros y tiene sus contras. Legalmente, estructuralmente, países como Alemania o Estados Unidos se puede decir que están mejor en el tema de inclusión. ¿Por qué? Porque en Europa, por ejemplo, por el hecho de tener una discapacidad, pues ya recibes un dinero del gobierno. No te vas a morir de hambre ni vas a pasar penurias. O sea, vas a tener techo, comida, vestido y algún que otro lujo, ¿no? Por así decirlo. En Alemania, por ejemplo, algo que supe es que si tienes discapacidad y tienes un hijo, un bebé, el gobierno te da hasta 20 horas de niñera por semana. Eh, Tienes muchos apoyos. O sea, en Europa, si yo necesito ir al supermercado, yo puedo hablar y agendar a una persona del Estado para que vaya y me acompañe a hacer las compras. Eso que te estoy diciendo no existe en México, ¿ok? Ni el dinero, ni bueno, ahora sí el dinero más o menos, pero creo que lo pusieron ahora con límite hasta 29 años. Entonces, si pasas los 30, ya no te da dinero el gobierno. No sé por qué, si entre más viejo te haces, más Más vulnerable eres, pero difícil, bueno, sí. sí. No tienes ningún apoyo de estos otros que te estoy platicando, ¿no? Entonces, estructuralmente, legalmente, eh, sí, definitivamente hay más preparación en otros países. Las calles, por ejemplo, ¿no? Yo lo de Alemania porque la oficina donde yo trabajo está en Alemania, entonces, hasta antes de la pandemia, pues, solía estar en Alemania con frecuencia. Es una chulada caminar por las calles de Alemania. Está muy padre subirte al metro, al camión en Alemania, pero yo lo que le digo a la gente es para todos. Sí, O sea, sí, sí, o sea, aunque sí veas o no camines o no escuches, vas a disfrutar igual la calle. sí. Porque creo que aquí la gente la camina porque la tiene que caminar, pero no creo Eh, que muchos la disfruten tanto, ¿verdad? exactamente. Entonces, y esta chica me decía que ella cuando estaba en la primaria en Alemania, está en una primaria regular, ¿no? O sea, con Ok, niños sin discapacidad. Y sus maestros le decían, oye, Lina, vete a las escuelas para ciegos. ¿Para qué estás aquí? Si a ti te va a mantener el gobierno. O sea, tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Mejor vete. No, tú no vas a hacer nada. A ti te va a mantener el gobierno y ya, todos felices, todos contentos, ¿no? Entonces, esta chica, Lina, me decía, dice, en Alemania la gente es muy cuadrada
y no te acepta emocionalmente. O sea, emocionalmente no te incluye. Es como que, ok, sí, qué padre que el gobierno nos mantenga, hasta ahí, ¿no? Y ella me decía, y en Brasil y en México, que somos latinos, ocurre lo contrario. No hay un sistema gubernamental que te apoye. La verdad es que bien te puedes morir de hambre, pero la gente te acepta más fácil. ¿Sí? O sea, si yo voy a una escuela, si yo voy a una oficina, si yo me acerco con un grupo de gente, va a haber burocracia, evidentemente, en las escuelas y en las oficinas, sí. O sea, Sí, no es como que sea fácil, pero la gente como tal te acepta más fácil como persona. ¿Sí? La gente no es como que, sí. ay, tú vete para allá, que te mantenga el gobierno. Sí, No, la gente acá en México o en Latinoamérica es, sí, yo te ayudo, vamos a ver cómo lo hacemos. Hay como más humanidad, si le queremos llamar así. sí, Entonces, pros y contras, ¿no? claro. Y ahora me gustaría también saber qué podemos hacer también para mejorar este tema, porque como bien decías, está la parte social, ¿no? La inclusión social, está la parte laboral, ¿no? De la incorporación a un trabajo, sobre todo en un país como México, donde no te va a llegar un cheque mensual para subsistir toda tu vida. Pero, ¿qué son cosas en las que crees que deberíamos de avanzar? Porque yo, curiosamente, también me he topado por ahí con contenido que dice que el tratar a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, si los tratas diferentes, es algo que tiene un efecto, digamos que contraproducente, que se debería buscar tratar por igual. Y dije, bueno, me parece una excelente pregunta que hacerle a Pepe, ¿no? Que nos cuente él qué cree que es la manera correcta o cómo podemos avanzar hacia tener un poquito más de, digo, de inclusión, por decirlo así, en la parte social, laboral. Es que la pregunta es súper compleja, pero yo como lo más fácil que a mí se me ocurriría es tener contacto con gente con discapacidad. En un estudio que cito ahí en el artículo que tú mencionabas, es un estudio que se hizo en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, pero es como la verdad impopular sobre las personas con discapacidad, algo así. Es un estudio que hicieron durante 10 años sobre las actitudes hacia las personas con discapacidad. Y básicamente, bueno, lo que encontraron es que conforme crecemos, somos más prejuiciosos, ¿no? O sea, internamente pensamos, uy, la discapacidad está horrible, yo nunca contrataría a una persona con discapacidad, yo no quiero tener contacto con personas con discapacidad. Eso lo pensamos, pero externamente hablamos de un padre, ¿no? Externamente, sí, claro que sí, se merecen Empatía. estar incluidos, sí, Sí, ajá. Entonces hay un doble discurso cuando nos vamos haciéndonos más viejos. Eso quiere decir que la infancia, la juventud, suele ser más abierta hacia la discapacidad, ¿no? Por un ok. lado, ¿qué podemos hacer? Pues incentivar a los niños, a los jóvenes, a que se acerquen de alguna forma a la discapacidad. Dos, en este estudio también dice que las mujeres son quienes menos prejuicios generan hacia la discapacidad, Ok. ¿no? Entonces, hombres, Hay pues tarea. también trabajar un poco más en eso, ¿no? Acercarnos más a la discapacidad. Y lo que decían ahí es que la gente que tiene mejor opinión sincera, ¿no? O que tiene menos doble discurso, o sea, que de verdad cree que las personas con discapacidad deberían de formar parte activa de la sociedad, son los que tienen contacto con personas con discapacidad. Ya sea porque tienen amigos, porque tienen familiares, lo que sea. Pero entonces, básicamente lo que sí hay es a mayor contacto con la gente con discapacidad, eh, más cambia tu mentalidad. Que eso es lo que intentamos hacer a través de Diálogo en la Oscuridad. Y que se Algo que logra, Pepe, le... porque realmente, yo te soy sincero, hasta ese momento yo no había interactuado como que en ese Claro, entorno y no había interactuado con personas que, digamos que en el día a día, o sea, evidentemente sí había visto alguna persona con discapacidad visual, ¿no? Sobre todo en los cruceros aquí en México, ¿no? Que te topas con personas, pero no me había tocado interactuar o ver cómo era digamos que algo que para uno es tan normal como ir a comprar a alguna tienda, o sea, no me había tocado y después de ahí. Digo, te estoy hablando que eso fue hace ya muchos años sí, y todavía lo traigo muy presente esa experiencia, entonces
como bien dices, creo que el convivir con personas y estar viendo cómo enfrentan el día a día, naturalmente te hace sensibilizarte de lo que es realmente, pero también interesante lo que decías, que no nos gusta ver la discapacidad, ¿no? O sea, Es chocante, claro, es chocante. Yo me acuerdo una vez que venía con un amigo y veníamos bajando el cerro del Parque de la Estanzuela. No sé si alguna vez has ido, pero sí, bueno, en un cerro hay que subes a unas pozas de agua, ¿sí? Y veníamos bajando y una persona se para y le dice a mi amigo, le dice, oye, qué bueno que eres su amigo. Y ya, se fue. Y ese comentario se puede interpretar de muchas formas, ¿no? sí, Pero bueno, al final, o sea, como leyendo la mejor intención, es cierto, o sea, qué bueno que es mi amigo. O sea, porque gracias a él y gracias a amigos como él, yo pude o he podido tener una vida social relativamente regular y digna. Sí, o sea, sí. no sé cuánta gente subiría un cerro guiando a una persona ciega. O sea, no sé cuántos se atreverían. Sí. No que Porque lo digan primero que que lo piensas harían, es, se pero va que a caer. efectivamente lo hagan, Sí, exactamente. porque lo primero que piensas es, se va a caer, ¿no? Exacto. Entonces, tener contacto con gente con discapacidad sería lo primero que yo recomendaría. No es fácil por dos razones. Una, no hay tanta gente con discapacidad en la calle o en lugares públicos. Y eso me pasó una vez que estaba trabajando en Egipto, una persona que se me acercó en el aeropuerto, ya me iba de Egipto, y empezó a platicar conmigo, ¿no? Y me dice, yo antes pensaba que en Egipto no había gente con discapacidad porque nunca había nadie. Y se me fui a vivir a Londres. Y dije, oye, en Londres, un montón de gente con discapacidad, pues, ¿qué les pasó aquí, no? Dice, y luego regresé a Egipto y me di cuenta que lo que pasa es que en Londres, pues la ciudad está preparada para que salgan. Exacto. En Egipto no, entonces todos están metidos en sus casas. Eso pasa en México. Hay mucha gente con discapacidad que no tiene vida social, literal. O sea, ya sea porque sus familias así lo decidieron, porque no los dejan, porque los sobreprotegen, porque ellos tienen miedo y aparte porque el entorno no lo favorece, ¿no? Entonces, por Exacto. un lado, no es tan difícil, no es tan fácil encontrarlos, ¿no? Y segundo, cuando los encontramos, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Ayudar. Ojo, no está mal, está bien. A mí me viene perlas cuando estoy parado en una esquina de una avenidota, me ayuda un montón que tú llegues y me digas, oye, ¿te ayudo a cruzar? Claro, me ayuda muchísimo, ¿sí? Pero generalmente tenemos esta postura de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, Mm. como yo soy el que puede ayudar y tú eres el que necesita ayuda. Y mi interacción se limita a ayudarte. Que bueno, insisto, está bien, ya es un paso adelante, ¿no? Sí. Pero un segundo paso es como esta persona que te digo que me abordó en el aeropuerto, llegó a platicar, Sí. no llegó a decirme que si necesitaba que me acompañara al avión o así. Después sí, me dijo, oye, si necesitas algo, ahí me avisas, ¿no? Pero él llegó y se sentó y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde eres? ¿No? Entonces, eh, esa plática casual Sí. raramente existe con una persona con discapacidad. Fíjate que Siempre es es un cómo te súper ayudo. punto. Es un súper punto porque siempre es o sea, cómo yo le ayudo, porque pobrecito, pobrecita, Sí, y ya es desde esa perspectiva, como dices tú, de superioridad, ¿no? De yo sí puedo. A mí me encantó ese doble mensaje de diálogo en la oscuridad, ¿no? De decir, pues aquí, señor, tu líder y el que te va a sacar de esta es una persona con discapacidad visual, pero que tiene súper desarrolladas sus otras habilidades, y sin él o sin ella no sales, no sales de aquí porque te irías palpando la pared todo el camino sin saber a dónde vas. Me pareció súper interesante eso. y es que eso pasa, o sea, tú me decías antes de empezar a grabar, mucha gente que va a esta experiencia de diálogo en la oscuridad, cuando salen a la luz, siempre se sorprenden de que su guía haya sido una persona con discapacidad visual. Y yo te decía, a ver, si usamos la lógica, ¿con quién entrarías a un lugar oscuro? ¿Con una persona que tiene toda su vida sin ver o con una persona que sí ve
y no tiene experiencia en la oscuridad. Exacto. Sentarías con el primero, la verdad, pero es que ese es el sistema en el que vivimos. O sea, vivimos en un sistema que favorece el capacitismo, ¿no? O el Sí. capacismo, hay debate, ¿no? ¿Qué es eso? Que básicamente se nos valora a todos Ujú. en base a lo que somos capaces de hacer y en base a lo que somos capaces de producir. Hay una frasecita que dice, eh, únicamente valoras, no, únicamente ves lo que valoras, ¿ok? Solo puedes ver lo que valoras. Si yo como persona ciega no te aporto valor, no me ves. Ahí puedo estar yo con mi bastoncito en la calle caminando, pero si tú dices, bueno, ¿viste qué? No, no puede ser mi amigo, no puede ser mi empleado, no puede ser mi socio, entonces no lo veo, ¿sí? Valoramos o vemos, perdóname, solo lo que nos da valor y a veces, sinceramente, únicamente lo que nos da valor monetario, si Exacto, sí. directamente lo digo. O sea, ¿me conviene? ¿Me beneficia? ¿Me reporta algún valor esta persona? Si no, ni lo veo. Pasa Sí. con todo, pasa con ahora los migrantes, ¿no? Toda la gente que está llegando a Haití, toda esta gente que está en las calles, esta gente de Centroamérica, pues para muchos son invisibles, Sí, son porque no invisibles representan y valor. hasta quieren que los quiten de ahí, pero es bien curioso porque cuando nos hacían a nosotros del país vecino algo similar y decía, Cuando estaba quédate tú Trump, de todos tu estábamos lado, súper indignados, exacto, claro. sí, ¿cómo me Sí, cierran? Me quiere poner un muro, pero sí, luego dicen, no. oye, pero allá abajo sí, métele doble reja, ¿no? Porque se nos están brincando para arriba, dices tú, y eso cómo es diferente de lo que te quejabas hace poco, ¿no? Exacto. Entonces, es lo que te Cosas digo, traemos ilógicas, en sí, el sistema, así en el sistema tenemos integrado de que no, una persona con discapacidad no puede ser mi guía, exacto, no puede ser el líder de mi grupo, porque no tiene capacidades o porque le faltan capacidades. Y en exacto, esta sociedad, si te faltan capacidades, caes en lo que yo le llamo la irrelevancia. O sea, para mí, ¿qué es la discapacidad? Es ser irrelevante. Cuando la sociedad te pone en una postura de irrelevancia, o sea, tú no eres relevante en ningún área, ahí es donde experimentas discapacidad. totalmente, Pepe. Y de verdad que, o sea, son mensajes sumamente importantes. Yo de verdad que me quedo con muchas cosas, ¿no? O sea, de entrada, el tema de convivir más con las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, como dices tú, que seguramente para muchos que pensaron, y me incluyo de decir, pero es que fíjate que dónde, o sea, ¿cómo le hago para encontrar personas así? Porque casi no las ves. Es completamente cierto lo que dices. Si a veces tú vas a un lugar y no tiene ni siquiera una rampa, pues ¿cómo esperarías toparte ahí a alguien con silla de ruedas y ni siquiera puede llegar a ese lugar, ¿no? O sea, no hay Exacto, manera de, si el no hay baño no está manera. listo para que entre una silla de ruedas, porque no cabe, o sea, literalmente no cabe. Entonces, Sí, claro que ahí no te vas a topar a nadie con una silla de ruedas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, los que estamos en Monterrey, en México, para empezar a conectar más con eso? Danos la buena noticia, por favor, de que pronto vuelve esto de diálogos en la oscuridad. ¿Cómo podemos hacer para empezar a tener este tipo de experiencias y sensibilizarnos más? pues mira, ahorita no hay buena noticia sobre diálogo en la oscuridad. La pandemia no fue a favor porque tú lo viviste. Sí, Es un lugar que tiene que estar cerrado. Entonces, ahorita no es bueno estar en un lugar cerrado. Segundo, también tú lo viviste, en la oscuridad no hay forma de mantener tu sana distancia. Supongo que chocaste con todos. sí. Entonces, no, por ahorita no es sano ni seguro para nadie. Entonces, bueno, por ahorita diálogo en la oscuridad queda descartado, pero eh, la verdad es que yo no veo otra forma más que, por ejemplo, hay gente que se acerca a distintas asociaciones, instituciones a hacer voluntariado. Eso me gusta, se necesita mucho. Eh, entonces, eso es una forma, ojo, yo sigo insistiendo, intenta tener una relación con la persona, no nada más que tú seas la ayuda. ¿Sí? Hay un término ahí que en inglés que me gusta mucho, al bastón en inglés se le llama white cane, ¿no? Como el Sí, bastón blanco. Eh, y muchas veces se dice que a veces la gente con discapacidad visual tiene personas o parejas o amigos que son el white cane, el white cane friend o
white cane wife, ¿no? O sea, la esposa que lo que hace es ser tu bastón, Exacto. o el amigo que lo que hace es ser tu bastón. O sea, nomás te lleva de un lado para otro, pero no hay una relación como tal. Entonces, voluntariado puede ser una opción. Y la verdad es que no estoy muy informado, pero estoy seguro que hay aplicaciones a través de las cuales podemos ayudar. Para la gente con discapacidad visual hay una que se llama Be My Eyes. Está padre porque si yo estoy en mi casa y necesito buscar una camisa azul y no sé cuál es la camisa azul, o necesito tomarme una pastilla y solo tengo la caja, tengo 3 cajas de pastillas y no sé cuál es cuál, yo en esta aplicación hago una videollamada y le cae a un voluntario. Por ejemplo, si tú eres voluntario, te timbra el teléfono y te dice, Pepe, te está llamando. Tú y yo no nos conocemos, pero te digo, oye, Fernando, mira, tengo esta situación en casa, ¿me puedes ayudar? Entonces, es una relación de ayuda, sí, pero es un primer paso, Claro. ¿no? Entonces, cuando tengamos la oportunidad, yo diría no dejar pasar la oportunidad. Y algo que se me olvidaba mencionar, porque pues es fácil decir, ¿no? Como que acércate con una persona con discapacidad, establece una conversación, pero a mucha gente le da miedo, porque no sabes qué preguntar, no sabes cómo referirte a esa persona. No quiere herir susceptibilidades, y Ajá, si o le sea, por digo ejemplo, no mal, y... sé, sí. tú me puedes decir, oye, hay gente que le da miedo a mí decirme, ¿viste el partido? ¿Viste la película? Porque dicen, pues no ve. Sí, se va a ofender Pero si ellos o se va a supieran que enojar. yo con mis amigos ciegos digo, oye, es que vi esta serie, vi esta película, porque sí habla la gente, Sí, sí, ¿sí? No nos vamos a parte ofender. del lenguaje, Entonces, sí. acá la única recomendación es pregunten y sean curiosos. Sean curiosos en el buen aspecto de la palabra, ¿sí? O sea, curioseen, exploren, pregunten. Si no saben, pregunten. Ujú. Oye, te puedo decir invidente, o es mejor que te diga ciego, porque luego alguien que tiene baja visión te va a decir, oye, no soy ciego, yo sí veo algo. Entonces decía, o sea, yo soy persona de baja visión. Obviamente siempre la respuesta más fácil es el nombre, ¿verdad? O sea, no Sí, necesitas decir invidente, nomás dime Pepe y se acabó. exacto. Pero pregunten, o sea, pregunten y tengan como esa curiosidad sana Sí, de explorar y, oye, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo te digo? ¿Cómo te sientes más cómodo? Eh, y ya, o sea, después de un periodo de tiempo, vas a notar que ya, o sea, la comunicación se va a estabilizar. Y siempre va a haber, eh, siempre va a haber cositas, ¿no? Nunca va a haber una comunicación perfecta, sí, ¿no? Porque, a ver, voy a dar un ejemplo extremo, ¿sí? Cuando empezamos la videollamada, tú me dijiste, te escuchas y te ves muy bien. O sea, tu cámara está bien, ¿ok? sí, Si yo fuera un radical de la discapacidad, yo te hubiera dicho, oye, eso es una microagresión. Estás asumiendo que porque yo no veo, no puedo acomodar mi cámara, sí. ¿ok? Sí, Entonces, a ver, detallitos siempre va a haber, pero creo que claro. cuando hay voluntad de ambas partes, porque haya una conversación, que incluso haya una relación, eh, creo que sucede, ¿no? Sucede cuando nos damos cuenta que las preguntas, que la curiosidad es sana y constructiva. Sí, y digo, yo confesar que claro que antes de este capítulo, cosa que no me había pasado anteriormente, como dices tú, empiezas a ver, oye, ¿y qué palabra es la correcta, no? O sea, se le dice ceguera, se le dice discapacidad visual, se le dice, pero creo que el mensaje y también sí, tal cual es el mensaje, es que no te detenga ese miedo a equivocarte o a tropezarte Exacto, en la conversación, porque si no, pues yo hubiera dicho, pues mejor no hago el capítulo, ¿no? Porque me da miedo regarla y que se me claro, ofenda Pepe, pero exacto, en cambio, en vez de eso, tenemos esta conversación y como dices, pues pudo haber salido algo que dijeras tú, a lo mejor ahí la regó o hirió alguna susceptibilidad o cosas por el estilo, pero lo importante es que se dio. Entonces, yo me quedo con esos mensajes, Pepe, de verdad que creo que hay mucho aprendizaje en este capítulo. De entrada, me encantó lo de la aplicación. Yo la verdad no la había escuchado nunca, lo de Be My Eyes. Y como dices, y creo que lo que pocas veces priorizamos, a veces uno cree que el ayudar es físicamente ayudar, ¿no? Oye, te cargo, te levanto, te muevo, esto, lo otro, o te guío, te ayudo a cruzar,
pero estamos dejando de abordar algo que esencialmente todos como personas necesitamos, que es este sentido de conexión, de pertenencia, de que puedas tú realmente platicar con alguien y que la plática no siempre sea de te ayudo o y Claro, a ti qué te pasa, ¿no? O sea, podemos hablar de qué has hecho, podemos hablar de temas más personales y esa conexión creo que es lo que falta mucho y que naturalmente va a impulsar la empatía con la otra persona porque empiezas a conocer el mundo de la otra persona preguntando, como decías, con esta curiosidad sana de tratar de entender, ¿no? Y creo que eso puede ayudar a romper muchas barreras que son claves romper y a manera de que uno va ganando esa sensibilidad, creo que también podemos empezar a ver oportunidades. Una vez que yo detecto que para ti es difícil el tema de lo de una caminar en una de las banquetas porque está en mal estado, pues nos ayuda a entender ese tipo de problemáticas que a lo mejor hoy pues para uno pueden ser ajenas, ¿no? Dices, no, pues yo me bajo de la banqueta y ya, sí, pero no todos pueden hacer eso, ¿no? claro. Entonces, creo que es muy importante. Y por último, Pepe, me gustaría también abrirte el espacio para que nos compartas un mensaje el que tú quieras a las personas que nos están escuchando. Yo particularmente, como te decía, admiro mucho que no te has detenido por ninguna causa. Estoy seguro que no es fácil, ¿no? O sea, hoy a lo mejor ya vemos este estado de Pepe donde ha logrado muchas cosas, donde escribe, donde hace su vida normal y todo, pero estoy seguro que no fue un camino sencillo. Y como te decía, hay muchas personas que a lo mejor inventamos cualquier excusa para detenernos, para no hacer eso que tanto queremos. Y no sé, cuéntanos tú un poco y si pudieras compartirnos qué mensaje te gustaría darle a las personas que nos están escuchando. Pues creo que el mensaje va a ser uno que transmito en el artículo con que empezaste la charla, que todos vamos a necesitar de inclusión algún día. En la charla menciono que hoy en día el 80% de las discapacidades ocurren entre los 18 y los 65 años. O sea, 8 de cada 10 personas no nacieron con discapacidad y adquirieron su discapacidad entre la juventud y su primera etapa de vejez. La discapacidad no la elegimos. Llega a causa de una enfermedad, en mi caso la leucemia, pero también llega a causa de un accidente. En Monterrey yo conozco gente que por la violencia que ha habido, una bala perdida, les quita la vista, choque, te puede dejar ciego, balonazo. Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas maneras. Hoy en día las enfermedades crónicas, en México hay muchísima diabetes. La diabetes está dejando ciega a mucha gente. Y sabemos que no nada más ciegos. Hay gente que les cortan el pie, les cortan la pierna. Hay otras discapacidades causadas por la diabetes. El cáncer es una enfermedad que yo acabo de tener un reciente caso de cáncer en mi familia. Y cuando lo platicas con otras personas, te das cuenta que las familias están llenas de gente con cáncer. Sí. Entonces, desafortunadamente la discapacidad está mucho más cerca de lo que pensamos. Y aunque seamos sanos, cuando tengamos 60, 65, 70, van a empezar a llegar las discapacidades solitas. Ya no vas a ver bien, ya no vas a caminar igual, vas a ir perdiendo el oído. O sea, muchísimos de nosotros, la mayor parte de nosotros, vamos a caer un día en la discapacidad. Entonces, si seguimos ignorando la discapacidad, lo único que estamos haciendo es pues cultivar las condiciones perfectas para que cuando a nosotros nos toque, alguien nos excluya y nos discrimine. Entonces, obviamente me gustaría que hubiera más inclusión por buena onda, ¿no? O sea, porque de verdad aprecias a la otra persona y la valores por lo que es. Pero si no se puede por eso, incluso hasta por egoísmo, ¿no? O sea, incluir a la gente con discapacidad, porque muy probablemente yo o mi esposa o mi hijo o alguien de mi familia, mi gente cercana, va a pasar por la discapacidad en algún momento, ¿no? Totalmente. Entonces, y la verdad es que no lo vemos, pero creo que los seres humanos ya llegamos a una etapa de la evolución en que ya tenemos suficiente
para cuidar de todos, creo yo. Sí. O sea, tú ves la gente, los supermillonarios que hay, tú ves lo que se gastan en armamento, viajes al espacio, cosas que ahorita aquí a los mortales no nos dan nada, ¿no? Entonces, lo ves que ya hay las condiciones socioeconómicas para protegernos a todos pues como especie, para darnos una mejor vida a todos. Y no lo estamos haciendo. Entonces, creo que empezar a proteger, a incluir a cualquier persona que esté en una necesidad de inclusión, probablemente va a crear mejores condiciones para que cuando nosotros pasemos por ahí, pues también tengamos a alguien que nos incluya. Totalmente, y me encanta, Pepe, porque muchas veces no lo atendemos porque creemos a mí no me va a pasar, ¿no? Claro. Como dices tú, y puede que a ti no, pero puede que alguien de tu familia sí, o puede que efectivamente seas tú el que lo necesite y que diga, chin, por qué no procuré hacer un cambio? Porque hoy ya lo necesito yo, ¿no? Entonces, como este Sí. tema también de la vejez, que muchos hacen a un lado a las personas mayores pensando que ellos nunca van a ser mayores y es eventualmente llega. Entonces, Exacto. es un mensaje súper poderoso, Pepe. Por favor, dinos nada más dónde puede conectar la gente contigo, cómo pueden conectar con tu contenido. En Diálogo en la Oscuridad Monterrey, sobre todo en la página de internet, que es así, www.dialogoenlaoscuridad.com.mx. Ahí tenemos un blog que se llama Dialoguemos. Ahí escribo cada 2 semanas. Escribo en Detona, así lo buscan, un portal de noticias. En YouTube también estamos como Diálogo en la Oscuridad. También por ahí subimos algo de contenido. Redes sociales, también Diálogo en la Oscuridad Monterrey. Y pues generalmente ahí estoy compartiendo sobre todo escritos y ocasionalmente algunos videos. Y es un súper contenido, la verdad. A mí me han puesto a reflexionar ya tus artículos que pones por ahí en Detona, la verdad, muy profundos, muy concisos y de verdad que te dejan grandes aprendizajes. Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tus perspectivas sobre este tema y también sobre el cómo podemos empezar a hacer un camino un poquito mejor, ¿no? Poner nuestro granito de arena para que esto sea mejor. Y me quedo con tu mensaje del cierre, ¿no? O sea, cómo hacemos para que la experiencia sea distinta, dado a que no estamos exentos. No todos nacen así, como dices, en cualquier momento, por un accidente o por cualquier situación, podemos estar nosotros del otro lado o alguien muy cercano a nosotros. Entonces, y que sobre todo es priorizar más que ser el white can, como decías, ¿no? O sea, más que ser el bastón, ser esa persona que brinda es eso que todos queremos, que es conexión, aceptación y una auténtica, pues se puede decir que una auténtica relación de conectar con otra persona, ¿no? Y me encanta porque eso es lo que todos queremos. Sí. Escuches, no escuches, hables, no hables, te muevas, no te muevas. Eso es lo que todos deseamos como seres humanos. Te agradezco mucho la invitación y gracias a la gente que nos acompañó. Muchas gracias, Pepe, y que tengas excelente día. Igualmente.